la tranquila ciudad de Pascagoula, Mississippi, la noche del 11 de octubre de 1973 parecía una más. El aire era húmedo, el sonido de los grillos se mezclaba con el movimiento lento del río, pero para Charlie Hickson y Calvin Parker, aquella noche se convertiría en una de las experiencias más enigmáticas jamás registradas en la historia de las abducciones. Un encuentro que los marcaría para siempre y que, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. Esta es la historia de la abducción de Pascagoula. Charlie Hickson, de 42 años, y su joven compañero de trabajo Calvin Parker, de apenas 19, habían decidido pasar la tarde pescando en las orillas del río Pascagoula. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta. El lugar era tranquilo, un viejo muelle abandonado frente a los astilleros donde trabajaban. Pero, cuando el silencio del río comenzaba a envolverlos, un sonido metálico, vibrante, rompió la calma. Ambos levantaron la vista y quedaron inmóviles ante lo que veían. Una luz azul parpadeante iluminó el muelle, y, frente a ellos, apareció una nave con forma de balón de fútbol americano, de unos 30 metros de ancho, suspendido a escasos centímetros del suelo. Hickson y Parker no tuvieron tiempo de reaccionar. Una compuerta se abrió y 3 figuras descendieron lentamente de la nave. Según los testimonios de los hombres, las criaturas medían alrededor de 1,5 metros de altura. Su piel era gris, rugosa y arrugada. No tenían ojos ni boca, solo 3 extrañas protuberancias en su rostro. Una donde debería estar la nariz y 2 donde estarían las orejas. Sus brazos terminaban en pinzas similares a la langosta, y su cuerpo parecía carecer de piernas separadas. Se movían como si sus extremidades inferiores estuvieran fusionadas. Antes de que pudieran escapar, ambos fueron paralizados. Sintieron cómo sus cuerpos flotaban en el aire, siendo arrastrados hacia el interior de la nave. Parker, el más joven, perdió el conocimiento por completo. Hickson, en cambio, permaneció despierto y lo que vio dentro del objeto lo acompañó hasta el final de sus días. Charles contó que fue sostenido en el aire, sin poder moverse, a unos centímetros del suelo. Un ojo mecánico, una especie de aparato metálico flotante, comenzó a escanearlo de pies a cabeza, emitiendo un zumbido que parecía atravesarle la mente. No sentía dolor, pero una sensación de entumecimiento total lo invadía. Todo era silencio, excepto el sonido del mecanismo observándolo. 20 minutos después, tanto él como Parker fueron devueltos al muelle. Las criaturas regresaron a la nave, la compuerta se cerró y el objeto desapareció en el cielo sin dejar rastro. Ambos hombres quedaron en shock, temblaban. Parker lloraba y apenas podía hablar. Permanecieron dentro del auto durante casi 1 hora, intentando comprender qué había pasado. Hickson, con el cuerpo rígido, tomó un trago de whisky para calmarse. Luego decidió que debían reportar lo ocurrido. Primero intentaron comunicarse a la base aérea de Kessler, pero los militares le informaron que la Fuerza Aérea ya no investigaban casos ovnis. El proyecto Libro Azul ya se había cerrado años atrás. Finalmente, cerca de las 10:30 de la noche, llegaron a la oficina del sheriff del condado Jackson. Solo llevaban los peces que habían pescado. Era lo único tangible que podían mostrar como prueba de que realmente habían estado allí. El sheriff Fred Damon los interrogó, sospechando que quizás todo era una invención, pero había algo en sus rostros. Hickson parecía perturbado, pero lúcido, y Parker simplemente estaba destrozado. Sin que ellos lo supieran, los oficiales dejaron una grabadora oculta en la sala de interrogatorio, esperando captar contradicción o una confesión. Sin embargo, lo que escucharon después solo reforzó la extraña veracidad del caso. Durante la conversación privada, Hickson decía: Dios mío, Calvin, no sé qué fue eso,
pero no quiero volver a pasar por algo así. Y Parker respondía: Yo tampoco, Charles. Preferiría morirme antes que vivirlo otra vez. Ninguno de los dos hablaba de mentiras o dinero, solo del miedo. Un miedo que parecía demasiado real para ser fingido. Durante años, el caso fue considerado una de las abducciones más sólidas de la ufología, y casi 3 décadas después surgieron nuevos testigos. En el año 2001, el oficial retirado de la Marina Mike Cataldo declaró haber visto una luz extraña sobre el río Pascagoula. Aquella misma noche, junto a 2 compañeros, Ted Peralta y Mac Hanna, afirmaron que la nave era real. Ellos no presenciaron la abducción, pero confirmaron el avistamiento. Con el tiempo, Parker fue sometido a hipnosis regresiva. Allí recordó fragmentos borrosos del interior de la nave, luces, una figura frente a él y un sonido agudo que parecía comunicarse directamente con su mente. A lo largo de los años, ninguno de los dos cambió su versión. Ninguno buscó fama ni dinero, solo querían entender qué les había pasado aquella noche de octubre. Incluso décadas después, Parker confesó en entrevistas: Yo no quería que nadie lo supiera, solo quería olvidar. La abducción de Pascagoula sigue siendo, junto a de Travis Walton y los Hill, uno de los casos más estudiados y debatidos del fenómeno ovni. Ni el paso de los años, ni los escépticos, ni las explicaciones científicas han podido borrar el misterio que rodea este episodio. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue una alucinación colectiva? ¿Un experimento militar? ¿Un verdadero contacto con seres de otro mundo? Solo Hickson y Parker lo saben, y lo que vieron, sea lo que sea, los acompañó por el resto de su vida. Si esta historia te ha dejado con más pregunta que respuesta, recuerda suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.